Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando mantener la carga en movimiento, Y hoy tenemos a Víctor Núñez. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, aquí estamos acompañándote. Gracias por la invitación. Gracias por darnos tu tiempo y comenzamos. Es un placer. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mejicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Víctor, pues platicando, bueno, ya tenemos tiempo de conocernos, ahí les comento que Víctor iba y me revisaba los camiones que iba a comprar la empresa donde él laboraba y muy exhaustivamente les revisabas todo, hasta la presión de llantas. Ahí me hiciste sufrir y batallar, pues ¿cuántos han sido? Unos 2 años, 3 años, ¿verdad? Más o menos, sí. Fueron 6, 7 camiones, creo, si no mal recuerdo. Sí, fue un número algo considerable. Sí. Estábamos ahí interesados en lo que ofrecías. Sí, y de ahí migraste de la empresa. Migramos y ahora y estamos trabajando ya de manera particular. Y hemos hecho mucha sinergia, pues hemos ido pudiendo, primero asistiéndome en los camiones para la revisión, cuando hay que meterle zapatos o hacer cambio de metales o cambios de aceite o ponerlos al momento. Ahí me ayudas y mil gracias. Pues estamos a la orden. Sabes que hemos tenido muy buena química en ese sentido, tratando de ofrecerte las soluciones que podemos proporcionarte. Y orientarte en el sentido de que puede ser mejor para las unidades, para que... Pues, sí, porque quitármelo tarú, eso no se puede. Eso ya, dice abuelo, tarugo se acentúa con el tiempo, hijo, con el tiempo nada más. No, pero no pasa nada. Estamos para dar el servicio y dar una mejor atención y dar soluciones a los clientes con los que estamos trabajando. Se los recomiendo mucho, ampliamente, cuando necesiten reparaciones. Pero bueno, no son comerciales, vamos platicando. Gracias. Me comentas que tu papá, trabajando en la Comisión Federal de Electricidad como contratista, fue moviéndose por toda la República, o sea que hay hermanos de varios estados de la República. Que, mi historia, por lo que yo sé de mi tío, de mi papá, ellos son contratistas que le trabajan a comisión, entonces trabajaban en diferentes estados de la República haciendo obras eléctricas, llevando la red eléctrica a los pueblos más recónditos del estado, del país. Y es por eso de que de ahí, algunos de mis hermanos, unos son de Veracruz, otros son del DF, otros son de Michoacán, y ya los últimos somos de aquí, de Jalisco. Ve nomás, pues mira, y también me platicaste que empezaste con uno de tus hermanos mayores a atender la flota de camiones en gasolina, ¿no? Sí, él, por curiosidad de que él quería mantener su camioneta en buen estado, deja de trabajar en la luz y se mete a un taller mecánico a trabajar. Ajá. Y a mí me empapa todo la mecánica y me gusta. Entonces me empiezo a arrimar con ellos y resulta que el patrón me invita a trabajar con él y me quedo con él a trabajar. Unos buenos añitos. Sí, empecé con él como chalán, como a los 14, 15 años. Ajá. Que en aquellos tiempos todavía podías arrimar a gente de esa edad a practicar, a empaparse de eso. Y de ahí, pues, nos de aprendiz a mecánico, a maestro. Es correcto, así es. Empezamos con los motores de antaño de gasolina, con los Ford 302, con el Chevrolet 350, con el Dodge 360, y que en aquel tiempo pues, nomás estaba Nissan y Volkswagen. Sí, pero los camiones de 1,5 toneladas, 5 toneladas sí, eran... de 3 toneladas y esos camioncitos de 6, 7 toneladas. Eran, sí, con los frenos de chileatole les decían, correcto. ¿verdad? Sí. Que eran el Buster con aire, pero Buster eran con hidráulicos. aire, pero frenos hidráulicos. Sí.
A mí me tocó, todavía en los 90 hubo una camada de camiones que salió de Ford y de Chrysler. Sí. De Chrysler ya traían la nueva fisonomía. Y sí, me acuerdo que Sidral Haga tenía bastantes de esos camiones. Yo trabajaba en Ford, Sánchez se apellidaba, y él nos enseñó mucho como gerente de flotas ahí en Jiménez, y era el camión que vendía, Salvador Sánchez. Ya me acordé, buen amigo, buen amigo. Entonces empiezas tú con la gasolina. Sí. También me platicas que estuviste trabajando con gente de ahí de la Mercedes-Benz de Abastos. Yo ahí empecé estaba el ingeniero por ahí Horta. anduvimos, muy poco tiempo, pero ya estaban, entre que se separaban, se independizaban, pero por ahí un maestro mecánico de ahí me invitó a trabajar con ellos, porque yo ya traía conocimiento en lo que viene siendo transmisiones y diferenciales. Ya eras fierrero, como le decíamos antes. Entonces, ellos no tenían quien cubriera esa área en su taller, y a mí me invitan a trabajar después de que en el grupo donde yo trabajaba de transmisiones y diferenciales me mandaron a hacer un trabajo con ellos. Ajá. Les gustó mi trabajo Y ya te y quedaste me por ahí. invitaron a trabajar con ellos. Y de ahí, que fue más o menos como en el 97, 98, empezamos a trabajar lo que viene siendo todo lo que era motores en diésel. Y tu entrada a Cemex fue, ¿no? Sí, ya después, con los años, también nos invitan a trabajar como mecánico en Cemex. Y Ajá. después Cemex hace un área que viene siendo prevención de accidentes, y me invitan a participar en revisar las unidades y desarrollar un programa para estar revisando las unidades físico-mecánicamente. De manera preventiva. Para tener un control y llevar un historial de las unidades. Entonces, tú aprendes con gasolina y carburador. Gasolina y carburador. Luego gasolina e inyección. Sí. Luego cambias de gasolina e inyección a diésel con el motor más longevo que hay, porque el Mercedes 366, el OM, era una chulada ese camión, Sí, ese motor. En ese empezamos. Era más fácil cambiar diferenciales y transmisiones que el motor. O sea, ya se podía destruir el camión y el motor seguía trabajando. Sí, es correcto. La ventaja, pues, que tenían esos tipos de motores mecánicos que, muy guerreros. El acero muy puro. La mayoría, muy nobles y con poco mantenimiento. Sí. Y, que no te daban problemas. No tenían ningún sistema eléctrico que tuviera problemas. Y el único problema es mantenerlos con diésel. Sí. Hasta para apagarlos tenías que ponerle un chicote, porque si no, no se apagaban. Si no les cortabas todo ya. Y ya de ahí, pues, empezamos a crecer y empezamos a ver que, pues, vienen a presentarse todos los sistemas eléctricos de todos los motores modernos, y empezamos a buscar la manera de empezar a capacitarnos y tener una mejor baraja de manejar todas las marcas, de manejar Cummins, de manejar Caterpillar, de manejar Serie 60 y ofrecerle mejores opciones al cliente. A ver, Víctor, pregunta indiscreta. ¿Puedes mandarme a volar o no? ¿Tus estudios básicos hasta dónde llegan? Mis estudios básicos llegan hasta secundaria. Secundaria. ¿Y cómo te empalmas? ¿Cómo te empalmas a aprender a manejar la computación? Te toca, por como me dices, te tocó trabajar con el ECHEC, todos los manuales en inglés. O sea, ¿cómo te adaptas en tu trabajo para ir creciendo? Me queda claro que te pudiste haber quedado de fierrero. Yo conozco mucha gente que con armar transmisiones tiene para toda la vida, y tú no nomás brincaste de motor. O sea, has venido actualizándote. Pero ¿cómo le haces para empalmarte con la tecnología? Pues yo pienso, Sergio, que para empezar te tiene que gustar. Ajá. Y yo vengo de una familia de electricistas, donde manejas voltajes, corrientes, polaridades. Entonces, eso yo ya lo manejaba a los 15 años. Y el empezar a leer diagramas no se me hace desconocido cuando empiezo a ver que toda la información técnica viene en diagramas. Ajá. Entonces se me facilita.
Y el hecho de tener el acceso a ese tipo de información, pues en algún momento me gustó. Y eso te va a dar la facilidad de que vayas entendiendo los diagramas, Los flujos, todo la el lectura flujo. que te va diciendo todo el diagrama. Entonces, aunado a que empiezas a manejar la computadora, te vas preparando y te va gustando. Y entre más aprendes, más quieres absorber. Sí, es que es una carrera que no acaba. O sea, a mí me acaba de pasar hace unos días, estuvo aquí Isaías platicándonos sobre el nuevo postratamiento, ¿no? Una cosa es la urea, dónde trabaja la urea, los catalizadores, pero ahora el filtro de partículas, a mí ya no me tocó. O sea, yo quedo en el entendido del tren motriz hasta la urea. Sí. Hasta ahí estuve yo vendiendo nuevos y capacitándome lo que necesitas para vender esos camiones. Pero hoy en día ya todo lo del posttratamiento no lo ubico y ahora que vino, pues aprendí de las regeneraciones, todo lo que viene. Entonces, por eso te preguntaba cómo te fuiste actualizando en un medio donde uno pensaría que tienes que tener mucho más conocimientos. Entiendo que el entender la electricidad, cómo todos los diagramas trabajan siguiendo un flujo de continuidad, bueno, pues eso te ayudó, pues es una bendición, pero a mí me has rescatado con Gino, me has rescatado con N14, con motores Mercedes, del 366, o sea, no tienes un problema por la marca, o sea, a todo le entiendes. No tenemos problemas con las marcas siempre y cuando tú tengas el gusto por querer aprender. Porque es más fácil encerrarse en una sola marca. Ajá. Es más práctico, pero también si quieres tener un poquito de mayor margen en el mercado, pues tienes que capacitarte Multimarcas. para todas las marcas, porque también eso es una opción que le puedes dar a tu cliente. Ajá. Y el entendido de que tienes que capacitarse, ya sea con uno, con X motor, pues obviamente te tiene que gustar. Y por experiencia propia te puedo decir que en mi caso es frustrante que de repente vayas y veas un motor y que nomás te le quedes viendo. Y que, bueno, sabes que funciona con diésel, pero Ajá. tú ves el motor que trae cables por aquí, cables por allá, y dices, ¿y por dónde le empiezo? Entonces, en ese entendido, pues sí, me gusta capacitarme para que no tengas ese tipo de problemas. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos en el 97, estuve trabajando en una agencia de International y habían hecho el cambio en el motor DT de 3 módulos a un módulo. Y era toda la novedad, porque antes cambió el diseño, lo hacía Siemens, aquí en Ramal a la Tijera. Entonces, sí vas entendiendo y vas viendo la cantidad de sensores, qué sensan, cómo sensan, qué problemas puede haber. Había un problema que teníamos en un modelo en específico que entraba y salía el fan clutch. Y todo el mundo buscando la electricidad, hasta alguien que se dio cuenta que ampliando la distancia que tenías entre el monobloc y el radiador, se estabilizaba y ya no prendía tanto. O sea, era un problema de 1,5 pulgadas, que con esa turbulencia. Entonces, eso es lo bonito de la mecánica, ¿no? Sí, mira, yo te puedo platicar que a mí me pasó. Sería como el año 97, 98, que los autobuses traían el motor 437, creo, mecánico, y de repente me mandan un rescate, pero ya traía el motor electrónico. Entonces, cuando yo llego y abro la compuerta del motor, veo que el motor es electrónico y no lleva ni el escáner, no llevaba nada, y pues nomás me le quedé viendo así. Y ya hablo yo a mi jefe de taller, le digo, ¿sabes qué? Es que el motor es electrónico. No, aquí no hay nada que hacerle porque pues, no traigo el equipo, no traigo nada. Y me sentí frustrado. porque dije, no me puedo quedar así. Me mandan y no saco al
Entonces, desde entonces yo le pedí capacitación a mi jefe de taller y empezamos a manejar las capacitaciones, a aprender de los sistemas electrónicos. Y hoy, motor que sale nuevo, estamos en la búsqueda de capacitarnos para entender los motores como funcionan. Sí, a mí me queda cómo le hemos batallado con la capacitación de la urea. Ya le he estado platicando ahí a Isaías para estar en la siguiente. El programa, además de platicar las vivencias, tiene un sesgo que va con los operadores. Y pues el operador es tu primer cliente, claro. Tú tienes un cliente que es el que paga la reparación, que es el que le urge que trabaje el camión. Pero tienes un cliente que es el que va atrás del volante. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los operadores? Y está mal dicho operadores, porque los operarios son de maquinaria. La licencia dice que son conductores. Sí. Entonces, ¿qué me platicas? ¿Cómo ha sido la experiencia con la conducción de los camiones y cómo has visto si hay avance o retroceso o es una adaptación y están migrando a algo nuevo? Mira, yo pienso que en ese sentido estamos atrasados con los conductores, porque la mayoría vienen manejando de motores mecánicos a motores electrónicos. Y por la amplia gama de mercado que tenemos ahorita con los motores, muchos de los operadores desconocen cómo opera su unidad. Entonces, sí tenemos un área de oportunidad en lo que viene siendo la capacitación hacia los operadores para que tengan un mejor desempeño con su unidad y que los operadores tengan la iniciativa de querer aprender, porque manejar ya saben, pero como yo les he dicho, no los voy a enseñar a manejar, pero los voy a enseñar a operar en rango y sacar el mejor desempeño de su unidad, tanto para ustedes como para el dueño de la unidad. Y en medida que los operadores tienen la iniciativa de querer aprender, pues uno les proporciona la información técnica que puedan solicitar, como en este caso los rangos de operación, el conocimiento de los controles que traen las unidades arriba del tablero, porque ¿para qué sirve cada uno? Y ven los foquitos y se les hace bonito, pero realmente no dicen qué les está diciendo el control. Bueno, se supone que deberían de manejar con revoluciones. Sí. Y siempre ven el velocímetro. Y siempre van, pero escuchando el estéreo a ver qué ruido hace. Y el operador que me dice, no, pues es que le escucho un ruidito y le subo al estéreo y ya no se oye. Entonces, experiencias como esas. Como cuando se le prende el testigo y cortan el cuadrito de la cinta adhesiva y lo ponen y se acabó el testigo, sí, ¿no? Entonces, temas como esos yo pienso que sí hay mucha área de oportunidad en el sentido de que hay que preparar a los operadores, hay que de alguna manera formalizarles algunos cursos de capacitación y sí hay mucho operador que sí le gustaría aprenderlos. ¿Cómo ves, cómo decirlo para no ser falto de tacto, pero ¿quién tiene mayor interés por la capacitación? ¿La iniciativa privada, como en el caso de Cemex o la Comisión, o el transporte público federal que se dedica a mover carga? En mi experiencia, ahorita las empresas grandes son las que más interesadas están en la capacitación de los operadores. En base a algunos estudios que realizamos anteriormente con algunas empresas, se dieron cuenta que hay mucha área de oportunidad en la capacitación porque se descubrió que trabajando las unidades con el peso correcto, tienen mucho ahorro de combustible. Tienen un mayor desempeño en las unidades con horas de trabajo más prolongadas, Ajá. menos mantenimiento, y eso en números se les reflejó en un lapso de 4 o 6 meses con algunas unidades que se trabajó con cierto peso y capacitación a los operadores. Hubo mucha área de oportunidad en ese sentido. Y hasta ahorita yo he visto que hay más interés en las empresas que tienen cierto número de unidades que están empleando la capacitación a los operadores.
así como estamos hablando de los operadores, ¿qué tanto le falta al taller con los aprendices? Entiendo que en el transporte, aquella etapa en la cual el que contrataba decía, no puede ir nadie en el camión. No, o sea, todas las cuestiones de seguridad hicieron que la escuela aquella de postureros se acabara. Pero ¿qué sucede en el área de servicio? Porque también hay un faltante de gente interesada en meter mano, ¿no? Sí, es correcto, Sergio. Yo pienso que ahí nos estamos equivocando en un sentido. Tú lo dijiste ahorita, las empresas, por el tema de seguridad y por los reglamentos, a ti te prohíben llevarte un menor al lugar de trabajo. Ajá. Entonces, yo aprendí porque mis hermanos me llevaron a un lugar y vi un trabajo que me llamó la atención. Pero si no le das la oportunidad a esos pequeñines que tienen curiosidad, que quieren saber cómo trabaja su papá, y le das la oportunidad de ver cómo se desempeñan, cómo trabajan, yo pienso que no vamos a sembrar ese gusto interés. o ese interés porque quieran aprender o quieran ser como su papá o que les interese ese trabajo. Si nos ponemos serios y tú llevas a un muchacho de 18 años a cualquier empresa a ver qué le gusta, con los actuales estándares que tenemos de vida social, a los 18 años el muchacho ya no tiene interés en trabajar, en aprender. Él ya trae en su cabeza otras ideas, otros gustos, otras preferencias. No, ya trae el celular que no Ya lo trae el deja. celular Es una puerta al que- mundo en cual con Que le 10 está pesos. ocupando su cabeza en otras cosas, menos Ajá. en algo que le guste trabajar. Yo pienso que si tuviéramos la oportunidad de llevar a nuestros hijos a nuestro trabajo, ver cómo trabajamos, de alguna manera que sea más flexible, que tampoco se pongan en riesgo, pero que tengamos esa facilidad de llevarlos y mostrarles cómo es nuestro trabajo, cómo trabaja el operador, cómo trabaja la persona de la obra o el mecánico, Sí, los el oficios carpintero. los oficios que se hicieron. Los oficios más comunes. Y pienso que desde ahí empezamos a sembrar esa mano que nos hace falta para que empecemos a Y tener falta mucha. gente que quiera desempeñarse en todas esas áreas. Oye, es tan increíble que una gente que empieza desde chavo entiende una llave en milímetros o una llave en estándar, o sea, sabe que 13 milímetros es media, o sea, tienen unas conversiones que cuando uno ya está grande, y ¿cuál era? Era la de 13, no, era la de media. Y empiezas a entender que es que no es natural, y para ustedes es normal y natural las presiones, o sea, todo se les hace, es un lenguaje que ya viene implícito desde chavos, ¿no? Sí, ya se vuelve habitual porque está dentro de argot. tu vida diaria. Entonces, a mí me ha pasado con personas que me han dicho, oye, mi muchacho no lo quiero en mi casa, te lo presto para que vaya viendo cómo es. Ajá. Digo, préstamelo tales días que tengo la oportunidad de tenerlo ahí conmigo y estarlo supervisando para que no tengamos ningún riesgo con el muchacho. Sí. Y desde ahí nace el interés. Yo actualmente, ahorita tengo 2 muchachos que ya no están conmigo porque siguen estudiando, pero que ya traen el interés de querer seguir trabajando en esto. En la mecánica. Porque ya a sus 14, 15 años ya vieron las herramientas, ya vieron cómo trabajan los motores, ya se subieron y palparon el volante, palparon el camión, le dieron, lo prendieron. Ya lo arrancaron, ya sintieron. sienten lo que son 400 Entonces, caballos. Ya les nació el gusto por querer estar en esto. Y yo pienso que ahí es donde está el área de oportunidad para empezar a desarrollar gente y cubrir esa necesidad de gente que nos hace falta. Fíjate que a mí me dio gusto ver a Raúl, bueno, al hijo de Raúl. O sea, ahí donde tenías tú el taller antes, Sí. Estaba el rectificador. Sí. Estaba el papá, el hijo y un sobrino. Yo trabajé con un hermano de ellos, que es el papá del sobrino que estaba ahí. Y qué padre ver a la familia metida, ensuciándose, ¿no?
Pero cuando Raúl me dijo, va a dejar la escuela por la mecánica, y habla con él, pues el problema es que él estaba en la reparación de cabezas y hay más dinero que haciendo cambios de aceite, ¿no? Y entonces hay momentos que el dinero te gusta, pero la capacitación o la escuela siempre ayuda a largo plazo. Sí, mira, yo sí les digo a mis hijas, les digo, el estudio ayuda, pero la iniciativa también. Entonces, puedes estudiar y prepararte, porque una persona estudiada se nota. Se nota. Cuando no traes tu nivel académico superior, sí se nota, y la persona que lo trae lo ve. Ajá. Pero las ganas de trabajar, eso nadie se lo quita. Las ganas de aprender. Las eso horas de nadie te lo trabajo, quita. las horas que se Entonces, tienen. si tú le pones ganas a lo que tú hagas, vas a ser bueno donde quiera. Y si además le das el estudio, pues y te si vuelves además un le das el virtuoso. estudio, entonces te preparas a la gente. Y yo les digo a mis hijas, hoy se tienen que preparar, porque venga lo que venga, pase lo que pase, ustedes ya están más preparadas de lo que uno estaba anteriormente. Sí, la plataforma, aunque uno tenía la ventaja es que antes no se viajaba tanto y las familias eran más mueganeras. Entonces tú empezaste a los 15 años y tu hermano, ¿qué edad tenía en el taller? Sí, 18, 20 años. Sí. Entonces eso te ayudaba a que ibas viendo y que eran otros tiempos también, ¿no? No había lo que hay hoy. No, y en parte salió porque yo tengo otro de mis hermanos mayores que para mí fue un ejemplo a seguir, porque pese a su edad, él ya se encargaba de una cuadrilla de trabajadores. Ajá. Y él se hacía responsable de todo. Salían situaciones en las obras y yo no sé cómo le hacía, pero las resolvía. Y la resolvía con una herramienta muy limitada. Yo hoy veo a las empresas que trabajan en esa área, Ajá. las veo con grúas, con equipos, con herramientas, que antes nosotros eso solo hacíamos con el martillo y con cincel y una pala. No, y luego manejar las altas tensiones. Y los temas de seguridad. Antes te subías a las redes, a los postes, con una soga. Hoy te subes con una soga, con una red, con un arnés. Con casco, con guantes, con lentes. Herramienta que ya no hace arcos. Y digo, wow, qué bien, pero también qué primitivos estábamos y aún así hacíamos las cosas. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? No me gustaría que sigas en esto, porque esto cada vez se pone más crítico, es más trabajo, es menos dinero, me gustaría que emprendieras otra cosa. Y de ahí nace que pues yo me empiezo a meter a la mecánica. Y aquí seguimos. Bastantitos años. Ya, bastantes. Y seguimos aprendiendo. Sí, no, eso me queda claro. Ahorita yo no tengo empacho que cada vez que me piden, habla. Hace unos días me hablaron de una empresa, representante de camiones asiáticos. Oye, ¿me avientas unos cambios de aceite? Claro. Pues ya tengo gallo, ¿no? Quedaron de mandarme aceite y filtros, pero sí es padre tener la certidumbre que la gente que tienes enfrente hace las cosas bien y que cuando le mandas a hacer algo que no debe de ser, te va a decir no, así no va. Pero cuando vas alineado, pues claro que vas bastante fuerte. Tu campo de acción ahorita andas haciendo hasta Querétaro, bajas, ¿no? A trabajarla sí, ya. Mira, tenemos ahí clientes que requieren el servicio de rescate y en medida que podamos, pues lo estamos atendiendo. Hemos ido a varios lugares ahorita, Querétaro, Lázaro Cárdenas, por allá Mazatlán, Tepic, pero en medida que podemos, tratamos de que las unidades anden bien para que no estén batallando en el camino. El rescate es el enemigo número 1 de la productividad del empresario, ¿no? Sí, es correcto. Y pues en medida que podamos, tratamos de que las unidades no estén batallando en el camino. Si las podemos hacer llegar con todas las medidas de seguridad, lo hacemos llegar. Y si no, pues vamos y las asistimos en el lugar donde estén. Tú empezaste en el área de mantenimiento, luego estuviste en Cemex y estuviste en Aceros Palme.
Hoy en día tu taller, ¿cómo lo manejas? ¿Pieza original? Si llega el cliente y te dice, oye, yo no quiero original, quiero genérica, ¿qué le dices? Si se puede, no se puede. O sea, ¿cómo te manejas ahora que, a ver, yo aprendí que cuando la empresa mueve su carga, el transporte debe de llevar, no importa el costo, porque lo que importa es que la mercancía esté en el anaquel. Cuando ves una empresa que comercializa con la carga, la rentabilidad la busca en el mantenimiento, en el diésel. Y ahora tú estás prestando servicio a ambas caras. Tienes empresarios que mueven su carga y tienes empresarios que trabajan moviendo carga. ¿Qué haces o cómo o qué es lo que tú recomiendas? Mira, Sergio, en ese sentido se les da las opciones. Obviamente el cliente tiene la última palabra. Uno lo que hace es hacerle la recomendación. En base a eso, hemos trabajado con varias marcas de refacciones que las hemos puesto a prueba. Entonces, hay algunas marcas que sí están dando resultado, aunque sean genéricas, y se les ha recomendado al cliente. Y obviamente, pues no hay como que tengan su parte original. Ajá. Pero en base a lo que hemos trabajado con las refacciones genéricas, se les puede dar la opción de decir, esto funciona, dura y te aguanta el trabajo que requiera. Y en base a eso, hay opciones de las marcas genéricas que les podemos ofrecer para que el cliente tenga la última palabra. Pero sí hay ya varios trabajos que hemos puesto a trabajar las refacciones genéricas y que han trabajado bien. No ha habido el problema. Yo hubo un tiempo que tuve un taller y tenía 3 empresas a las que le daba servicio. Era un taller acotado a 3 empresas, no era abierto al público. Y dependiendo de la empresa, pero además dependiendo del camión que íbamos a reparar de la empresa, había quien decía, a mí me vale sorbete y puro original. Oye, pero tu camión es original, no le muevas. Y le tratabas de convencer a Hugo y te decía, original, punto. No lo movías de ahí. Y luego ibas con otro de los encargados de flota y te decía, original o genérico original. Y había otro que ese sí le pegaba al original, remanufacturado de original, el genérico remanufacturado de genérico y ahí sí teníamos algo más de bronca. O sea, sí tenía más gama de camiones, pero sí llegaba a veces a tomar decisiones de que una bomba que ya había servido y la mandaba a reparar y ahí la tenía y órale, y vas a usar esa bomba de la dirección y el problema es que no llegaba a su destino. Había que rescatar 2 veces. Entonces, y luego venía el enojo, sí, pero la refacción la pusiste tú. Entonces, por eso te decía qué tan complicado es hoy en día. Todavía sigue siendo un tema, porque también en esa área, pues también tenemos que ver cómo trabaja la unidad, cómo desempeña el trabajo, para qué lo vas a ocupar, y si el rango de trabajo es alto, es mediano. Cuando tenemos la duda de ciertas refacciones y vemos que la carga es bastante, que el trabajo es muy, muy complicado, entonces sí metemos original, por aquello de las dudas. Ajá. En camiones que tienen un rango de trabajo medio, ahí sí hay más área de oportunidad de meter refacciones genéricas. Genérica. Pero ya dependiendo del cliente. Pero remanufacturado de genérico, ahí sí hay que tener mucho valor. Sí, y aún así, en algunos casos, te puedo decir que por experiencia, 70% ahorita, refacciones genéricas han salido bien y un 30% ha salido Ha presentado problema. Oye, por último, cuando tú llegas a rescatar un camión, normalmente te encuentras con una situación. El operador o el conductor ya está hasta el cogote, ya tiene ahí horas parado. ¿Cómo controlas esa porque te deben de tocar ya muy molestos, medio molestos,
o ya rayando en lo agresivo? ¿Cómo, No, sí, cómo mira, controlas ahí? lo primero que hago en ese sentido es que trato de llevarles este, un alimento, un Ajá. lonche, comida, refresco, agua. Antes que Café nada, no. antes de Café ver, no, porque yo un día le llevé café a un amigo y me dijo café no tomo. salvo excepciones, pero este, casi siempre el operador ya lleva varias horas ahí esperando el servicio. Entonces, Ajá, lo primero que hacemos es, dentro de la zona, ver dónde hay comida para llevarle un plato de comida caliente y una ajá. bebida refrescante, fría, para que ya mitigue un poquito el cansancio que tiene. Y ya después de eso, de calmar un poquito al operador, ya nos centramos en la unidad. Es que yo me acuerdo que un día me rescataste un gino allá para saliendo hacia Morelia. Se lo acababa de entregar yo al cliente. Sí. Y era un problema de los satélites. Y me acuerdo que ahí me hablaba el dueño, que no andaba muy a gusto porque me acababa de pagar un camión. Yo le dije que era un camión bueno y revisado. Y a los 40 minutos, que se fue por el macro para no agarrar tráfico, ya había varadose. Dice, no, es que no está haciendo nada. Me está hablando mi sobrino que nomás lo está viendo. Y me acuerdo que le estabas desarmando todo el tablero, porque ahí había un tercer satélite que era el que provocó el corte, ¿no? Sí, es Pero me correcto. acuerdo que sí me hablaba y me decía, oye, pues ya mándame una grúa. Espérate, todavía no. Entonces, esa parte, por eso te la pregunto, porque a final de cuentas eres una esperanza, pero ya no tienes posibilidades o moneda de cambio, ya llegas con todo agotado, ¿no? Sí, pero son experiencias que te van pasando, ¿no? Y de repente si el operador ya desesperado por el tiempo que tienen ahí, pues no tienen la paciencia, ya están cansados. Pero pues tienes que manejar un poquito esa energía que traen los operadores, esas intenciones y entender un poquito, porque a mí me ha tocado que he hecho rescates donde el operador ya tiene 72 horas ahí en la unidad. Entonces imagínate en qué condiciones está. Sí, ni baño. Y ni baño. O sea, tú sabes que quedarte en la carretera es quedarte a la buena de Dios. Donde a veces, por medio de que me pasan el contacto de los operadores, se les dice, trata de arrimarte hasta cierta gasolinera, hasta cierta caseta, o cierto lugar donde tengas el acceso a un refresco, a una comida, y de alguna manera tengas un poquito un lugar más seguro donde puedas Sí. estar. Pero pasa de todo, pasa que el cliente también está esperando a qué horas llegas, dónde vas, y el operador también está, y a qué horas vienes y a Oye, qué horas y, llegas. y luego que te hayan dicho una falla y llegas y es otra cosa y ahora pues tienes que ir por la pieza, ¿no? Hace rato preguntabas cómo manejábamos al operador. El operador es parte importante del diagnóstico que haga uno, Ajá, porque es como cuando vas al doctor. son Tú tus vas al ojos. doctor y no le dices qué sientes, el doctor difícilmente va a dar con el diagnóstico. Ajá. Entonces, uno también se tiene que basar en lo que siente el operador, en lo que te diga el operador. Porque muchas veces a mí me pasó que yo llegué con un operador y le pregunto, ¿qué tiene? Me dice, si supiera qué tuviera, no lo hubiera hablado. Entonces, Ya lo hoy, hubiera reparado. hoy, hoy ya no llego y le digo, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona la unidad? Entonces Ajá. ya los que todavía están en buen estado, en buen humor, pues ya te dicen, te dan las características que hace el Ajá. camión. Y sí, también ha pasado que te dicen, oye, el camión trae esto, llévate el turbo. Y vas y llegas y resulta que no es el turbo, resulta que es un inyector o que es otra cosa. O venía Y, oyendo a la Paquita, la del barrio, ¿qué tiene el camión? Pues me estaba diciendo inútil, es lo único que oía. entonces sí hay bastante experiencias ahí que conforme vas tomando la experiencia de cada unidad, de cada rescate, te vas preparando para que hagas un diagnóstico un 90-99% más certero de lo que vayas a ocupar, de lo que vaya presentando la unidad. Fíjate, acabas de dar un tip bueno
para los amigos operadores. Sabemos que está la frustración, sabemos que el tiempo es oro y ya se perdió, pero no es qué tiene la unidad, sino qué hizo para poder entender qué tiene. Y entre más claros sean, más fácil o más rápido puede ser el rescate, ¿no? Sí, hay veces que yo les he dicho a los operadores, conozcan su unidad, porque también es muy complicado que vayas a 300 kilómetros de distancia para ir a cambiar un fusible. Entonces yo le digo, conozcan su unidad para que si es necesario cambiar ese fusible o cambiar esa abrazadera, ustedes mismos la pueden hacer y no tengan que esperarse hasta que vaya el técnico. Pero también nosotros estuvimos en una época que les decíamos, no le metan mano. O sea, cuando eran mecánicos todos, o sea, motores mecánicos, cualquiera le metía mano y sabía un poquito la gente. Soltar un rotochamber, o sea, ajustaban los frenos mientras entraban a descargar o sea, los operadores o los conductores de antes tenían. Luego viene con el N14, que vienen electrónicos. No le metas, mano. Y tenemos más de 30 años diciéndole al operador, entonces ya ni siquiera el aceite lo quieren revisar. Porque al final también es cómodo, ¿no? Yo le doy y si se queda, pues me mandas a alguien. O sea, no quieres que me meta. Ya no sé meterme. Entonces, es como cuando hace poco yo platicaba con una de mis hijas y decía, es que pues, llegaba una señora y tú le cedías el lugar. Salías con alguien y le abrías la puerta. Si ibas en la banqueta, pues ibas tú del lado expuesto, ¿no? Hacia donde vayan los carros. ¿Pero por qué? Si hay igualdad. Yo no tengo por qué ceder la silla a una persona mayor. ¿Por qué? Porque yo también tengo el mismo derecho. ¿Hace cuánto que no ves que alguien se baje y le abra la puerta a su acompañante? ¿Por qué? Porque empezó a ser tan cursi, tan ridículo, y ahora quien lo pide pues ya no lo puede tener porque ya no hay la capacidad de hacerlo. Esto es lo mismo que pasa con los operadores, conductores, choferes, como le quieras decir. Hubo tanto no le metas mano que se acabó. Mira, yo en lo personal siempre soy muy participativo de platicar con los operadores. Ajá. De que me digan su pensar, su sentir respecto a la unidad. Y muchos dicen, oiga, ¿no se enoja si le pregunto? Dije, no, pues nomás cuesta tanto la pregunta. Digo, no se crean. Adelante, pueden preguntarme lo que sea. Ajá. Pero sí, te puedo decir que el 70% de los operadores que me ha tocado, ellos con mucho gusto me preguntan y me dicen, oye, ¿esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Le puedo hacer? ¿No le puedo hacer? Y yo les he dicho, miren, todavía ya hay material ahorita en redes sociales, en YouTube, donde ustedes pueden meterse a ver cursos de manejo a la defensiva, cómo operar el freno de motor, cómo enganchar su unidad bien, cómo practicar bien los cambios de cierta transmisión. Si hay tecnología, utilícenla para algo bueno. En el tiempo que están ahí esperando la carga o esperando que los métanse y estudienle un poquito. Yo trabajé en la norma NOM 68. Ajá. Le dimos una buena estudiada, porque cuando se realizó hubo ahí unas lagunas que te dejaban la unidad en el limbo. Entonces trabajamos para poder aterrizar esas fracciones que tenía la norma para que fueran más claras en el sentido de la... Más aplicables, que la gente lo pudiera ver. Entonces, en ese sentido, a los operadores también se les comparte ese conocimiento para que el operador conozca su unidad desde que la enciende hasta que la apaga. Y yo les he dicho, la unidad te va avisando cómo se va comportando. Y en mi caso personal yo les he dicho, también si tienen flojera, está bien fácil.
métanse abajo de la unidad, asómense poquito, y si no ven humedad, si no ven ningún charco, su unidad está bien. Pero si ven humedad y ven un charquito, algo trae. Hay que revisarla o mándenla a revisar o apúntenle ahí en un papelito, la unidad presenta esto, la unidad hace esto, pero todo es porque vayan ustedes conociendo su unidad y la unidad misma les va a ir diciendo por cómo dónde se va necesita. comportando. Fíjate que vamos a tener un podcast próximamente sobre cómo la inteligencia artificial y todo lo que hay en las redes nos pueden ayudar para que se capacite al operador, al mecánico. No es capacitar de que no sepan, es más bien dicho, es una actualización. El otro día platicaba con Isaías, el VICAM se manejaba a 2000 revoluciones. Sí. Hoy el X15 se maneja a 1100 revoluciones. ¿Qué pasaba cuando tú soltabas en un EPA 04 el freno de motor arriba de las 2000? Chocaban las válvulas. Pero para poder un X15 que tome su esplendor en el frenado, lo tienes que llegar a las 2200. Entonces, todos esos detalles manejas con doble clutch o con un clutchazo. Es malo meter las velocidades sin clutch. O sea, todos esos mitos y todas esas situaciones son las que tenemos que actualizar porque hay operadores de 75 años, 70 años y hay operadores de 25 años. No, sí, fíjate. Son muchas generaciones. A mí me ha pasado, sobre todo con los operadores mayores, que muchos están renuentes a la capacitación de los nuevos motores. Entonces, ellos tienen un hábito muy, muy arraigado de seguir manejando de tal manera y les tienes que demostrar visualmente que no pasa nada si lo manejan como debe de te manejarse. indica el manual. Y ya en base a eso, cuando ellos ven cómo lo aplicas, cómo lo manejas, entonces ya empiezan a hacer el hábito de ir cambiando su costumbre de manejo. Ajá. A mí no me tocó ver, pero tuve la experiencia de un compañero que el operador adquirió una unidad nueva y el operador estaba inconforme porque no le gustaba cómo trabajaba la unidad. Entonces se suben y se van con él y yendo en el camino, en un momento se activa el ventilador. Ajá. Y dice el operador, ese ruido no lo quiero que lo traiga. A mí me dijo un día, es que elefantea el camión. ¿Cómo? Pues es que entré el fan club y decían que era elefanteado, que pegaba un barritazo. Y entonces experiencias como esas en operadores mayores son las que tú tienes que enseñarles que no pasa nada, que es algo muy común en ese tipo de motor y que todavía hay mucha área de oportunidad con los operadores en el mercado en general. Me queda claro. Nos ganó el tiempo y tenemos temas para seguir hablando bastante. Sí, fíjate que sí, muy... Fíjate, no hemos tocado remolques, ni acoples, sí. ni dolis. No, y también frenos, motores, programas de mantenimiento. Yo creo que invitadazos a seguir. Muchas gracias, Sergio. Aquí siempre le pedimos a nuestros B2Truckers que nos dejen todos sus comentarios en YouTube. Yo te los participo y te mando para que puedas contestar las dudas que tengan. Nosotros nos anunciamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero ahí lo que se ven son los reels. Y el programa completo salen los martes en YouTube o también en Spotify. Entonces, ojalá y se puedan suscribir y te voy manteniendo cómo van los crecimientos, cómo van las audiciones, cómo nos van recibiendo el episodio y en breve te pido que nos vuelvas a acompañar y desarrollamos temas para poder seguir platicando.
Claro que sí, Sergio, estamos a la orden. Es un gusto venir aquí a acompañarte. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la invitación. No, y gracias por tu tiempo y tu sapiencia. No, Un abrazo y nos vemos pronto al siguiente episodio. Gracias.